Se ha revelado la duración del contrato del Undertaker con WWE, cuyo contrato tendría una duración de 15 años. El Undertaker seguirá ligado a WWE por mucho tiempo. Según Wrestling Observer, el fenómeno firmó un nuevo contrato de 15 años con WWE el año pasado. Cabe recordar que el año pasado el Undertaker fue anunciado para aparecer en la convención Starrcast, cosa que no agradó a Vince McMahon, pues la convención de fans de Conrad Thompson estaba demasiado cerca de AEW. Undertaker estaba programado no solo para realizar una firma de autógrafos, sino para una sesión de preguntas y respuestas llamada El Hombre Muerto Habla. El Wrestling Observer ampliaba de que el Undertaker ha pasado por problemas económicos durante varios años, y esto es debido a los divorcios que ha tenido, a las malas inversiones, lo que lo obligaron a luchar por mucho más tiempo. El próximo pague por ver de NXT será NXT TakeOver In Your House y se celebrará el 7 de junio vía streaming por WWE Network. DX explicaba del nombre ya que celebrarían los 25 años de WWF In Your House, ocurrido el 14 de mayo de 1995, así que esto sería como una especie de homenaje. Chris Jericho habla sobre sus diferencias que tuvo con Triple H en el pasado. Recordemos que estos dos protagonizaron WrestleMania 18. Y bien, Chris Jericho fue entrevistado por Rich Eisen y habló de este asunto. Dice Jericho: hubo muchachos en el pasado con los que tuve problemas, Triple H fue uno de ellos. Él te diría lo mismo. A principios de la década pasada no nos parecíamos mucho, pero siempre tuvimos excelentes combates. Y creo que esa es una de las razones por las que acabamos llevándonos bien. Avanzando el tiempo, 1, 5, 6, 7 años después, eres mayor y más sabio y piensas las cosas de nuevo. ¿Por qué tuvimos tantos problemas? ¿Por qué nos odiamos? ¿Por qué nos gustamos? Y ahora somos amigos. Creo que hay mucha rivalidad profesional. Cuando eres joven, estás lleno de energía y tienes vigor. Sucede en bandas de rock and roll todo el tiempo. Las bandas se romperán y 10 años después volverán a estar juntas. ¿Por qué desperdiciamos 10 años de nuestra vida sin tocar juntos? Eso se preguntan mucho. Chris Jericho también habló durante la entrevista que uno de los impulsores de esas pequeñas rivalidades fue Vince McMahon. Él decía que existía esa enemistad que lo impulsaba a ser mejor. En un caso como el de Jericho y Triple H, nuestros combates siempre fueron geniales porque hubo un poco de eso entre nosotros en la vida real, declaró Jericho. Creo que eso es bueno en cierta manera. Y casi puedo sugerir que en esos días determinados Vince McMahon lo alentó sutilmente porque sabía que iba a obtener mejores resultados dentro del ring. Y SummerSlam podría celebrarse en septiembre. Y es que recordemos que el evento de este año programado es en la ciudad de Boston. Y el alcalde se ha pronunciado de que ningún evento deportivo se podrá producir en agosto. Como mucho en septiembre, pero habría que ver el avance y cómo está reaccionando la ciudad ante el COVID-19. Según Dave Meltzer, el único que tiene la decisión al final es Vince McMahon si posterga o no SummerSlam. Y el Mr. Money in the Bank, Otis, revela que sufre de dislexia. Él dice que tardó hasta 6 meses en sincerarse con su compañero Tucker. Todas estas declaraciones lo dio en el podcast de Lilian García. Otis decía lo siguiente: cuando comencé a hacer equipo con Toki, solíamos estar en la carretera. Es como cuando dices algo y a la gente le molesta por dentro, pero no dicen nada al respecto. Cada vez que lo mencionaba, la gente se reía y decía: yo también. Simplemente aprendes a convivir con ello, pero no se lo dices a nadie. Tardé 6 meses en contárselo a él. Comenzamos a formar equipo y nos conocíamos demasiado bien. Pero empezamos a hacernos amigos y afinar nuestro trabajo en el ring. Le dije: la verdad es que no puedo leer esto. Recuerdo los exámenes finales en la universidad, ese dolor en la parte de atrás de mi cabeza. Tenía unos dolores de cabeza muy severos. Los médicos me dijeron que los nervios y la tensión en la parte de atrás de mi cabeza estaban sufriendo estrés al intentar leer. Toki lo entiende completamente. Solo puedo mirar mi teléfono móvil durante... Mi cerebro empieza a decirme: ok, tómate un descanso, suéltalo. Mi capacidad de atención es extraña, pero de alguna forma en el wrestling funciona bien. Tyler Reks habla de lo mal que se llevaba con John Cena
Y esto a raíz de que John Cena lo obligó prácticamente a cambiar su finisher. Esto lo dijo Tyler Rex en una reciente entrevista en The Lewis Nicholas Show. Tyler Rex dijo lo siguiente: ¿de dónde vino nuestra mala relación? Todo comenzó cuando fui reclutado para Raw y tenía un remate que se parecía al suyo. Aparecía en Bragging Rights como rudo, tomando el lugar de Cabal, y después se puso engreído conmigo. Antes del show ensayamos delante de los productores y Arn Anderson me preguntó cuál era mi remate. Les dije que usaba el Burning Hammer, que básicamente era como el ajuste de actitud invertido, pero dándole la vuelta y acabando en DDT. No era lo mismo, personalmente creo que era mucho mejor. Goldust me dijo que lo utilizara contra él y cuando lo hice todos le preguntaron que si estaba bien. Él dijo que sí y alguien, no recuerdo quién, dijo que Vince le gustaba, que lo siguiera utilizando. Lo utilicé durante aproximadamente 6 meses. Luego tuve un combate con Primo en Raw y él se equivocó. Parecía que le había aplicado el ajuste de actitud. Entonces Cena me estaba esperando tras bastidores y me dijo que quizás debería elegir otro remate. Lo miré a los ojos y le pedí disculpas y que la próxima vez saldría mejor. Lo seguí usando y un día Cena vuelve a verme tras bastidores y empieza a gritarme delante de todos, diciéndome cosas como si estaba sordo o recordándome lo que me había dicho. Me estaba gritando diciendo que me había dicho que cambiara de remate y tratándome como un niño de 6 años. Le pedí de nuevo disculpas, pero siguió gritándome. Pensé en renunciar, pero volví a hablar con él, pero no valió de nada y me preguntó que si era estúpido. Después decidí cambiar mi remate. La noche siguiente en Raw, todos conocían lo que había pasado. Michael Hayden me preguntó si había cambiado mi remate por lo que Cena me había dicho. Y la verdad es que no pude hacer nada para volver a usar el Burning Hammer. Y Naomi dice que quisiera hacer equipo con Bianca Belair. Todo esto tras las declaraciones de Jimmy Hart en el programa FS1 Watch Party de WrestleMania 3, donde el miembro del Salón de la Fama dijo que le gustaría ver a Naomi, que es una superestrella de SmackDown, y a Bianca Belair, que es una superestrella de Raw, hacer equipo, formar un nuevo equipo en la división femenil, a lo que Naomi apoyó la idea y compartió la publicación en su cuenta de Twitter indicando que estaría dispuesta a hacer historia. También agregó que ha querido formar equipo con Belair desde hace mucho tiempo. AEW podría fichar a Sting, y es que Pro Wrestling Sheet informó que Sting ya no está bajo contrato de AEW. Según ellos dicen que la razón es que Sting ya no tiene un contrato de comercialización con WWE. Esto se unido a que Sting comenzó a tuitear cosas sobre AEW, lo cual también indicaría que ya no está bajo contrato de WWE. Cody tuiteó algo como si hubiera escuchado algo en lo que respecta a AEW. Esto es lo que se puede decir. He preguntado y no he recibido respuestas a la pregunta. Les pregunté si no pasaba nada y me dijeron que no. Y es que se habla de ese rumor de que AEW podría contratar a Sting, ya que tiene que ver con el futuro lanzamiento de la nueva edición de las figuras de acción de Mattel de grandes nombres de la historia dentro de la serie Legend Series 7, una edición de la cual el ex luchador iba a formar parte, según se anunció desde un inicio, pero resultó ser eliminado a última hora. Y aquí termina la edición de Jobber News. Recuerden que el miércoles se va a estrenar el capítulo 2 de The Last Ride, The Redemption, que la voy a traer aquí en el canal. The Redemption va a estar el miércoles en este canal. Y si no has visto el primer capítulo, The Greatest Fear, aquí les dejo arriba el enlace donde hice el resumen al estilo narrativo. Así mismo será el capítulo 2 que lo voy a estrenar este miércoles en el canal. Así que no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, apóyenme, soy Jobber del Wrestling y ayúdenme a llegar al main event.